Arratsaldeon guztioi, lehenik eskerrak ematea alternatibaren partez hemen hurbiltzeagatik zuei eta nola ez zuei ere. Hemendik aurrera erderaz hitz egingo dut, baina nahi baldin baduzue gero galdetu edo azaldu zerbait gauza euskaraz azarazu barik. Bueno, no sé cuánto tiempo tenemos, pero yo tampoco, bueno, como tienen confianza, así que me podéis hacer señales desde la primera fila y así voy apurando para que no me vaya yo en tiempo y quede, como decía Alex, tiempo para intercambio de ideas o aclaración de cuestiones. Sobre todo, entiendo que en torno a la gente que hemos tenido hoy la suerte de invitar y que probablemente pues, nos pilla siempre un poco más lejos a la hora de conocer sus experiencias y sus luchas. La verdad es que dentro del ciclo de charlas que damos, lo que menos me gusta de todo es lo del 5º aniversario. Al final, quiero creer y quiero trasladar que es solamente una excusa para poder traer a estos amigos y a estas amigas y poder compartir con vosotros y con vosotras pues bueno, toda una serie de reflexiones en torno a qué nos está pasando y a qué podemos hacer frente a lo que nos está pasando. Porque realmente quiero y espero que lo que Alternativa hacía hace un año sea lo mismo que va a hacer dentro de un año, dentro de dos, incluso mejorado en aquello en lo que pues, probablemente también hayamos fallado, que seguramente también habremos cometido errores. Pero ciñéndome al título de lo que era esta charla, porque la de ayer pues, iba más de medios de comunicación o de medios de contrainformación frente a la comunicación oficial, y la de hoy es Alternativas frente al sistema, pues casi he ido haciendo un poco el guión de lo que puede ser. Y no sé si aterriza demasiado en Euskal Herria, pero sí sé que todo lo que voy a decir es aplicable a lo que nos está pasando en Euskal Herria. O sea que intentaré aterrizarlo para dar esa visión pues, más propia de país que me toca en esta mesa por quienes estamos. Pero bueno, yo creo que esto es exportable y seguramente nos reconoceremos los que estamos en la mesa y espero que vosotros y vosotras en muchas de las cosas que voy a decir aquí, porque creo que, por desgracia para nosotros, Euskal Herria no es una isla en este panorama de dominación y en este panorama de cierta alienación del modelo económico, del modelo capitalista. Entonces, el título de la charla es algo así como Alternativas frente al sistema. Pues yo lo primero que cabe plantearse son casi dos preguntas de manera seguida, ¿no? Es decir, ¿cuál es el sistema? ¿Cómo lo definimos? Para ver si somos capaces de ponernos de acuerdo en qué entendemos que es este sistema, y la otra sería si existen alternativas reales a ese sistema, porque realmente es ahí donde se está moviendo la sociedad. Y yo creo que es importante hacer estas charlas o otro tipo de actividades en estos momentos porque estamos en un ciclo o estamos dentro de un momento en el ciclo político y económico que estamos viviendo en el que o redoblamos el esfuerzo en la lucha de ideas, o es muy probable que dentro de 5 años mucha gente empiece a pensar que esto fue un momento valle en sus vidas, un momento de cierta tristura porque perdieron mucho de lo que tenían, pero bueno, en la medida que han recuperado algo y que siempre van a poder encontrar a alguien con quien compararse que esté bastante peor, pues la cosa no ha ido tan mal. Y entonces volveremos otra vez a la aceptación acrítica de este modelo económico y social como el único posible, y si acaso nos vienen algunos rojos trasnochados, pues les hablaremos de Corea del Norte, de Kampuchea o de lo que pillen a mano, que existan o no existan esos países ya, ¿no? Pero un poco ese es el momento en el que nosotros entendemos. Y lo primero es un poco caracterizar a esto que llamamos el sistema, que es un poco como el eje del mal o como Saurón, ¿no? Es una cosa pérfida y el sistema tiene la culpa de todo y el sistema es el culpable. Bueno, para nosotros el sistema tiene rasgos de caracterización y son esos rasgos los que nos hacen estar frente a él, porque no todos los sistemas tienen per se que ser malos. Para nosotros el primer rasgo es el sistema que domina la matriz económica y es un sistema netamente capitalista. Es decir, aquí no hay capitalismos de rostro humano, no hay capitalismos más blandos o menos blandos, hay un modelo económico y social que hace de la acumulación progresiva de capital su elemento vertebrador y que hace que para poder mantener esos elementos de acumulación, esos niveles de acumulación de capital, se tenga que sacrificar pues, dignidades personales, se tengan que sacrificar personas. Es decir, la centralidad sería la acumulación del capital, el dinero, y no las personas. Las personas serían, en todo caso, piezas intercambiables, ya sea en el modelo de producción o en cualquier otra cosa, para poder seguir manteniendo niveles de acumulación de capital, sobre todo, y siempre, por desgracia, en las mismas manos y en muy poquitas manos. Y eso se ve en cosas muy concretas, es decir, tampoco pretendo ahora irme por reflexiones muy genéricas, que no necesariamente muy profundas, para que no se entienda nada. Es decir, yo creo que todo esto que estoy diciendo sobre la caracterización del modelo económico, del modelo capitalista, se ve en los recortes, se ve en las reformas, se ve en esa mal llamada política de austeridad, que parece que es algo que nos viene impuesto porque en el pasado todos hemos sido muy derrochadores y todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que es otro de los grandes mantras
que tratan de lanzarnos para que así no culemos parte de la culpa y pues casi en la medida que acumulamos parte de la culpa nos comamos parte de la responsabilidad. Generalmente la mayoría de la responsabilidad, porque claro, si nosotros hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, digo yo que Botín habrá vivido también por encima de las suyas, pero a él en este negocio del reparto de culpas parece que no le tocan demasiadas, parece que incluso consigue sacarle beneficios a esta historia. Por tanto, esto que llaman austeridad es un austericidio, y es un austericidio dirigido precisamente contra aquellos que no importan en el modelo económico, que son las personas, y que son la mayoría de las personas. Y como da la casualidad de que la mayoría de las personas nos encontramos en la parte baja de la pirámide, es decir, somos, como decía Manel ayer y ha dicho hoy, los nadie, los parias de la tierra que dice aquel hit de la música contemporánea, pues es ahí donde carga parte de la culpa. Pero no es solo un sistema capitalista per se. Yo creo que unido a eso, porque es un sistema capitalista, es un sistema depredador. Es un sistema que necesita reproducirse por encima de todo y de cualquier cosa. Es decir, necesita reproducirse por encima de nuestras necesidades, de la necesidad de tener una vida digna, de nuestros derechos, pero también de los derechos del planeta. Es decir, durante mucho tiempo ha habido una lectura de apropiación de los bienes naturales que hacía que pudiéramos seguir esquilmando la tierra tanto como fuera necesario para poder seguir manteniendo o aumentando los niveles de producción que cada vez eran mayores. ¿Por qué eran mayores? Pues porque se generaban campañas masivas que inducían al consumo desaforado, a un consumo que incluso pudiera no ser necesario, y porque en el fondo se generaban bienes de consumo, que era lo que movía todo el modelo económico, aunque eso fuera devastando nuestra capacidad de regeneración del medio natural, de la tierra. Y yo creo que eso también ha llegado a un punto de inflexión. Es decir, la tierra no es capaz de regenerarse a la misma velocidad a la que la están devastando. Por tanto, cada vez el almacén del que cogen o extraen las materias primas o los recursos naturales está más vacío y llegará un momento en que esté absolutamente despoblado. Y creemos también que es depredador con las personas, como decía antes, y también con los pueblos. Es decir, la globalización económica, la que empezó como una globalización económica, y algunos recordaréis, hace 10 años tuvo un giro de contestación en aquello que se llamaba la antiglobalización o el altermundialismo, no solo era, aunque nos lo vendieran así, una autopista para el flujo de capitales y para el flujo de conocimientos, ya fuera a través de las redes sociales o de internet o otra serie de cosas en el que todos nos enriquecíamos porque todos accedíamos a cosas a las que antes nos era más difícil acceder. La globalización también era la imposición de un modelo único de pensamiento y de un modelo único cultural y de un modelo único de consumo. Por lo tanto, es en definitiva también un modelo depredador de los pueblos, de sus costumbres, de sus culturas y de sus capacidades de crecimiento endógeno. Es decir, la deslocalización de empresas, eso que vemos habitualmente, y seguramente en Euskal Herria se nos podrían ocurrir ahora 1000 empresas, es decir, aquí en Enkarterri se puede hablar de Virtisu y de otras, pero podríamos ir escualde a escualde y veríamos como esto es muy constante. Es un efecto de la deslocalización, es un efecto de la globalización, es decir, buscan lugares donde puedan explotar a las personas a más bajo precio para poder seguir produciendo lo mismo de manera más barata. Lo más triste de todo es que cuando te encuentras gobiernos títeres como los que hemos tenido aquí, pues esa deslocalización les sale en términos de negocio, porque como la tierra la adquirieron o el suelo donde se asentaron lo adquirieron gratis o casi gratis, pero para que se asentaran consiguieron que les recalificaran el suelo y pudiera pasar de ser un suelo no industrial a ser un suelo urbano, pues el valor del terreno aumenta exponencialmente y por tanto cuando venden la empresa para pirarse sacan dinero suficiente para pagar a las indemnizaciones a los currelas, cada vez más exiguas porque las reformas laborales cada vez achican más las condiciones indemnizatorias para los trabajadores y trabajadoras y además hacen dinero. Y es en definitiva también un sistema liberticida, porque es un sistema que necesita ir eliminando los derechos de la sociedad, ya no hablo solo de las personas, sino incluso de aquellos derechos colectivos que pudiéramos tener, que en el fondo son individuales, pero que de alguna manera los reconocemos como para todos y para todas: la sanidad, la educación, el derecho a una vida digna, el derecho a una vivienda, el derecho al empleo, todas esas cosas en función de las necesidades de sostenimiento de sus propios beneficios y de su propia arquitectura de sistema. Es, en definitiva, para nosotros, para las gentes de alternativa, un sistema que se basa en la opresión a diferentes niveles o en diferentes visiones. Opresión nacional, y en Euskal Herria es evidente, por lo menos para nosotros y nosotras, quizás haya quien no la vea, pero para nosotros y nosotras es evidente la opresión nacional, que en este caso el Estado español, que sería el elemento tractor del sostenimiento de este modelo, pues la que se mete con nosotros o con los països catalans o con otros pueblos y naciones que puedan estar actualmente integrados, algunos muy a su pesar, en el Estado español. Y es también un elemento de opresión social. La opresión social
pues de la que os he hablado, la que tiene que ver con los recortes y con la negación de derechos y con, bueno, muchísimas cosas. Y también es un modelo de opresión, por ejemplo, patriarcal. Es probable que el patriarcado existiera antes que el capitalismo, pero no es menos cierto que el capitalismo ha perfeccionado la opresión del patriarcado para que los niveles de igualdad, por mucho que este o cualquier otro lehendakari hable de lo importantes que son las mujeres en nuestra sociedad y de lo importante que es la igualdad, sigue siendo un elemento de diferenciación y, por qué no decirlo, un elemento de desigualdad. Es decir, todavía hoy no somos iguales todas y todos, ni siquiera aquí en Euskal Herria, por mucho Emakunde y por muchas leyes que se puedan haber aprobado. Y todo esto se hace porque hay gobiernos títeres. Leí el otro día en internet, y espero que la cita no sea inventada, pero a mí me gusta bastante, que hay un tal Hanlon, yo no he tenido la suerte de conocerle, que decía que los gobiernos generalmente están compuestos por malvados y por idiotas. Hay veces que uno puede llegar a confundirlos. Bueno, pues probablemente Montoro o de Guindos no sean idiotas, aunque a veces lo parezcan, serán malvados. Rajoy probablemente sí sea idiota y no malvado. Visto lo que ha hecho con lo de Sudáfrica y todas estas cosas, uno se asegura más de esa visión. Pero en cualquier caso, son unas herramientas, son unos gobiernos útiles y títeres a un interés general. No son soberanos, se habla mucho y bueno, pues es decir, el debate de la soberanía va a estar muy de moda esta vez gracias a los catalanes. Muchas veces decían que los vascos nos dábamos de cabezazos contra el muro hasta que se rompiera y Puyol decía que ya esperaría para que entonces pasaran los catalanes. Tampoco yo quiero que los catalanes esta vez rompan el muro a cabezazos, pero también estaría bien que podamos ir a la par, o si acaso esta vez no hacernos solo las heridas nosotros y nosotras, ¿no? Y yo creo que todo este tema de la soberanía se habla mucho y hablan de por qué la soberanía nacional de Cataluña y se defiende la soberanía nacional española. Seguramente, si no ha salido, saldrá dentro de poco Rajoy y probablemente también algún demente militar diciendo que la soberanía nacional española no se puede poner en riesgo y tal, cuando la soberanía nacional española se vendió hace 2 años en el Congreso de los Diputados por exigencias de la Troika Europea. Porque esa es realmente quien manda, porque es algo que llaman la Troika Europea, que ni siquiera es un gobierno que nos pueda gustar poco o nada, que podamos decir que ha sido elegido en unas circunstancias que no nos gustan dentro de una democracia burguesa, no sé qué cuántas cosas. Ni siquiera es eso, es algo que tiene que ver más con unos poderes instituidos que no obedecen a regla democrática alguna, pero que en definitiva controlan y manejan a su antojo los diferentes gobiernos. Y en esto tampoco se diferencia el gobierno vasco del gobierno central. Y esto se está dando en una circunstancia que es lo que llamamos la crisis o lo que venimos a llamar la crisis. Nosotros nos negamos a llamarlo crisis económica, creemos que no es solo eso por todo lo que he comentado, pero en cualquier caso, bueno, la palabra se ha impuesto y esto que llamamos la crisis, o que desde algunos sectores llaman estafa, yo creo que está también bastante bien ajustada la palabra, está llevando el debate a un nuevo escenario, que es el de la redefinición de las reglas del juego. Es decir, todo aquello que era el contrato social, aquello que se suponía que mantenía la paz social, se está quebrando. Y se está quebrando por las ansias especulativas de quienes ya tenían prácticamente todo. Y en la medida en que se está quebrando, pues vemos cómo hacen verdaderos esfuerzos, y yo espero y deseo que no lo consigan, y creo que la mayoría de los que estamos aquí pues pensaremos parecido, en inocularnos aquello de que pese a la crisis se está manteniendo el estado del bienestar. Eso es una falacia, el estado del bienestar. Si el estado del bienestar era lo que existía hace 10 años, y todos somos conscientes de los recortes que ha habido, de los niveles de erosión democrática que ha habido, es evidente que el estado del bienestar no se está manteniendo. Podrán decir que preservan ciertos aspectos, algunas ruinas, algunos vestigios históricos de lo que fue el estado del bienestar, pero en cualquier caso no el estado del bienestar. Pero incluso así, el mal llamado estado del bienestar no nace de la bondad o la generosidad de los estados o de los poderes económicos y financieros. Nace de una correlación de fuerzas que pudiera existir entre la clase trabajadora, entre la clase obrera y esos gobiernos, y nace también, fundamentalmente, aunque a veces se nos olvide por aquello de ponernos gloriosos y épicos en lo que pudo conseguir la clase trabajadora hace no sé cuántos años, de un cierto temor, del cierto temor que tenían cuando nace esa idea a finales de la Segunda Guerra Mundial, de que lo que al otro lado del telón de acero era en ese momento una experiencia que pudiera generar empatías e incluso emulaciones en la Europa occidental, no se repitiera. Y ante eso yo creo que dijeron, bueno, mejor perder una parte del todo que arriesgarnos a perderlo todo. Y eso es lo que compone un estado del bienestar que evidentemente han ido aniquilando dentro de esta historia. Y es, en resumen, dentro de esta lectura así tan pesimista que os estoy haciendo, que luego ya intentaré llevarla al terreno del optimismo, es ni siquiera, es decir, Manel decía ayer, y yo en eso estoy razón, pero quiero matizarlo, es decir, evidentemente estamos en un contexto de lucha de clases, nunca hemos dejado de estarlo. Otra cosa es que hayamos sido conscientes de qué papel jugábamos en ese rol de clases y cuál era el momento de la lucha de clases en el que estábamos. Pero ya, digamos que tiene una nueva lectura. Yo creo que es una lectura que también tenemos que saber hacer para comunicarnos con un montón de gente a la que quizás nuestros discursos
más de 1 de mayo o más de Domingo Rojo nos vienen bien, pero nos separan de ellos también, porque o les parecemos viejunos o no conseguimos decodificar el lenguaje a lo que ellos entienden fácil. Nosotros creemos que en este momento estamos en una lucha fratricida entre el capitalismo contra la democracia. Ni siquiera ya contra el modelo socialista. Ellos consideran que el modelo socialista es poco menos, y ese sí, un vestigio del pasado o una pieza de museo. De nosotros depende que no lo sea, y de nosotras, pero en cualquier caso ahora estamos en una lucha entre el capitalismo y la democracia, entre todo aquello que compone una vida digna, entre todo aquello que determina que tiene que haber una sociedad igualitaria, una sociedad justa, una sociedad libre, y los que determinan que todo eso es de alguna manera reinterpretable. El ejemplo más claro, por aterrizarlo también, es la penosa ley de seguridad ciudadana y la ley de protección esta de los de seguridad privada. Es decir, aprovechando una idea que se lanzó en el 2001, después del atentado de las Torres Gemelas, te dicen: yo como Estado voy a velar por tu seguridad y para eso voy a sacrificar tu libertad, no la mía, la tuya. Pues yo voy a determinar cómo vas a estar seguro en función de las libertades que te voy a quitar para que no pasen barbaridades. Y en todo ese escenario hay alternativas, que sería la segunda pregunta de las alternativas frente al sistema. Yo creo que sí, yo creo que sí hay alternativas, y aquí se han escuchado muchas de ellas, y pues bueno, como parte de esa parte de la intervención ya me lo han hecho ellos, ahí intentaré ir mucho más rápido, pero yo creo que hay alternativas en todas las luchas que se dan, en todas. Es decir, tan importante es la lucha municipal que decía Alex, como la lucha que quizás a nosotros nos llega más, es decir, no es que nos llegue más lejos, sino que nos suena más diferente a lo que es nuestra propia realidad sociológica, nuestra composición más industrial que rural. Aunque exista un medio rural que pretenden convertir en pieza de museo en Euskal Herria, y cuando hablamos de soberanía alimentaria algunos piensen que ya pues por meter soberanía la metemos en cualquier cosa, y no entiendan que estamos hablando de un desarrollo endógeno y de una preservación de uno de los sectores estratégicos de nuestro país, ¿no? Es decir, pero como decía la compañera del SAT, con sus luchas también. Es decir, yo creo que hay muchas luchas en la calle, luchas que pueden parecer de baja intensidad o de dimensión muy local, y luchas que probablemente tengan una dimensión más general, ¿no? Yo creo que la lucha que se va a llevar en los países catalanes durante el año que les queda hasta ver si se puede hacer la consulta es una lucha que todos entendemos como una lucha de primer nivel, una lucha importante que va a poner al Estado exhibiendo sus peores roles y que va a hacer que el pueblo catalán también se esfuerce por seguir cohesionando a esa mayoría social que ha activado, porque esa es la verdadera protagonista, entiendo yo, del proceso catalán. Y por otro lado hay igual luchas que nos parecen más pequeñas, como la que puede comentar la compañera del SAC, cada vez que ocupan una finca o cada vez que venden unas cestas, que también dan sentido de resistencia y sentido de construcción de alternativas. Yo creo que tan importante como resistir, y yo estoy de acuerdo, es intentar ganar, como suele decir Arnaldo Otegi, les jode mucho a mucha gente por sonreír para vencer, ¿no? Lo de intentar vencer. Y todo esto es importante que lo hagamos ahora, porque este es un momento de crisis. Bueno, y evidentemente también hay otro plano, que es el de las instituciones. Yo no voy a hacer tampoco aquí una sacralización de las instituciones, y defiendo la lucha institucional, porque creo que hay que ponerla en su justo equilibrio. Es decir, yo creo que la lucha institucional tiene sentido en la medida en que seamos capaces de incomodar, de molestar, de situar propuestas diferentes a las que ellos desean ahí, y también, de alguna manera, de poner en evidencia el carácter de cartón piedra de su entramado político-institucional que legitiman a través de una democracia representativa de tan baja intensidad que ya casi pierde hasta la representativa por el camino y casi hasta la palabra democracia, ¿no? Dices, ahí tenemos que hacer cosas pues, por la democracia participativa, o por la radical, o por una combinatoria de la representativa, la participativa y la radical. Y también yo creo que tenemos terreno que hacer, que tenemos una pelea de alternativas importante en las formas y en el fondo. Es muy probable que en los manuales de marxismo encontremos 1000 respuestas, y 900 de ellas muy válidas, a lo que nos está pasando hoy aquí, y con él podamos salir a cualquier lugar para lucirnos y para demostrar que nuestros clásicos tenían razón. Bien, está bien, y yo creo que eso hay que hacerlo, pero también es muy importante ganar en las formas, es decir, en el lenguaje, conseguir acercar nuestra propuesta a la gente. Y acercar nuestra propuesta a la gente, probablemente, y lo decía ayer Pablo Iglesias, y yo estoy muy de acuerdo con esa reflexión que hace, es no pensar solo en dirigirnos a la gente de izquierdas, o a la gente que se autorreconoce de izquierdas, a la gente que ya tiene una conciencia clara de que es de izquierdas, cada uno con sus contradicciones, y cada uno luego con sus contradicciones a la hora de entender cómo es y cómo se desarrolla en el terreno de la izquierda, sino también dirigirnos a la gente que se considera honrada, que se considera honesta, que no está dispuesta a aceptar que se dé 41.000 millones a la banca mientras se desahucia a la gente, que no está dispuesta a aceptar que se desangren los servicios sociales y la protección social, y que en Lanbide se trate a las personas como ganado, mientras hay gente que todavía tiene puertas giratorias para, siendo un
y este sí, es un estúpido, ministro de Interior como Acebes, pase a ser consejero máximo casi de una empresa de electricidad o de energía como Iberdrola. Y por lo tanto yo creo que ahí tenemos que dirigirnos a toda esa gente apelándoles al sentido común, apelándoles a lo que es justo y a lo que no es justo, a lo que es honesto y a lo que no es honesto. Porque yo creo que eso ensancha nuestro campo de acción, no lo limita solo a aquellos que antes de ser abducidos por nuestra secta de la izquierda ya tienen una voluntad de ser abducidos por esa secta de la izquierda. Esto lo digo en tono jocoso, no pretendo convertirme en secta. Y también decía que en el fondo es importante, no pretendía quitarle importancia, el fondo es la agenda, es la propuesta, es el programa, llamémosle cada uno como queramos, pero es aquello que estaríamos dispuestos a hacer en la medida que vayamos acumulando más poder, y aquello que estamos dispuestos a hacer ya, aunque todavía no tengamos el poder que deseamos. Porque incluso en el lenguaje tenemos que ser hábiles. Claro, nosotros generalmente, y lo hemos hecho muchas veces, y yo el primero, solemos decir que en este país no hay libertad de expresión, no hay libertad de asociación, no hay libertad de manifestación. La justicia penal no se entiende de forma resocializadora, y en torno a eso armamos nuestro discurso. Es un discurso claramente confrontativo, que tiene grandes partes de verdad. Pero bueno, si te pones, no sé si irónico, dices, bueno, no del todo, libertad de expresión no la hay para nosotros y nosotras, en Euskal Herria esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero sí la hay, por ejemplo, para la VT, ¿no? Cuando dice que hay gente que está pensando, víctimas que están pensando en tomarse la justicia por sus medios, en sus manos, y no van a ir a la Audiencia Nacional, o por lo menos no van a ir en calidad de diputados, quizás vayan de visita o para insultar a algunos otros que sí van a ir diputados o que están yendo, como la gente libre o como la gente del juicio de la Sergio Taberna en este momento, y los que irán. Y también hay libertad de expresión, por ejemplo, claro, nosotros decimos, y no hay libertad de expresión también porque cierran medios como Atera Kireki o como en su día Gara, de Oegin o como en su día de Buncaria. Entonces, bueno, depende, es decir, 3CTV e Intereconomía están ahí y pueden decir lo que les dé la gana y tienen libertad de expresión. O sea que es, como digo, una lectura que en este caso el poder nos la lanza y dice, no, sí que la hay, ellos pueden, tú no, pero ellos sí pueden, o sea, yo permito según qué cosas. Y lo mismo pasa con la libertad de manifestación. También hemos dicho mil veces que la libertad de manifestación nos han prohibido, y han prohibido un montón de manifestaciones, incluso han reprimido de manera brutal, incluso hasta el asesinato, donde no había ni siquiera esa lectura de demócratas violentos, entiendo, o sí la había en el fondo, con el caso de Íñigo Cabacas, de Pitu, pero de una manera más alambicada o soterrada, porque estaba en Pitul y porque había que entrar con todo, como dijo algún mando que ahora es director de la Archanza. Pero a la vez los fascistas pueden manifestarse con libertad, y hace bien poco vi en Madrid como estaban un montón con banderas constitucionales y bueno, pues están con su cordoncito rodeados, no sé si para protegerles de nadie, porque nadie había para hacerles nada, o simplemente que eran manifestantes uniformados los que también estaban alrededor de ellos. Y lo mismo pasa con la justicia penal. Se dice que la justicia, nosotros solemos decir mucho, y con el caso de la doctrina Parot lo hemos dicho con mucha claridad, decimos que esta justicia penal no busca ningún elemento resocializador, que es una justicia de venganza, que es una justicia que busca eliminar los derechos humanos, y todo eso es cierto, pero sin embargo el Estado dice, no, sí que hay justicia penal resocializadora. Si Blesa ha entrado a la cárcel ya hasta poco tiempo, si por ejemplo Botín no va a entrar nunca a la cárcel, aunque tendría motivos para entrarlo, o el propio Matas ha pedido un indulto y a lo mejor se lo damos. ¿Qué trato de decir con todo esto? Que, como señalaba en un tono irónico, o el último, ¿no? Es decir, estamos asistiendo a una monitorización constante de no sé cuántos grandes peligros de la sociedad española que han salido en libertad, y ahora no me estoy refiriendo a los presos de ETA excarcelados en función del fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino, y voy a tener que ir terminando, sino a, por ejemplo, estos violadores y toda esta historia. Y a la vez quien nos dice que joder, eso es una inhumanidad, esto es una barbaridad, pues mantiene las vallas con las cuchillas esas en Melilla y nos dice que bueno, pues que eso es para protegerse y que tampoco está tan mal porque las heridas son superficiales, ¿no? Eso que demuestra que hay un claro desequilibrio en la balanza y que el poder es el que está contribuyendo a ese desequilibrio, dejándonos en la nada a la mayoría y dejándonos en la nada a los sectores que no aceptamos este modelo de sociedad, ni este modelo de país, ni este sistema económico y social, pero manteniendo sus espacios de holgura y de comodidad para ellos. El último ejemplo con esta historia, que si uno asiste, y no quiero hacer tampoco polémica con esto, al funeral de Estado por Mandela, han asistido todos, y uno ve que ha habido pues, culto a la personalidad, y a lo mejor era bueno que se hiciera. No diré que me genera cierto, bueno, tampoco desgarro, pero cierto malestar que Rajoy y otra gente pues ensalcen la figura de Mandela sin tener ni repajolera idea de quién era, qué hizo y contra quién luchó, y probablemente porque estaban muy de acuerdo de aquellos contra los que luchaba, ¿no? Pero bueno, ahora se apuntan al carro. Y sin embargo, cuando señalan esto, lo señalan como elementos de virtud. Cuando fue el funeral de Chávez, lo señalaban como elementos de desprecio. Era un funeral ahí para la honra y la exequia de una persona, estaban ensalzándole como si fuera un mito. Esa es un poco la lógica pues casi estrábica del poder, ¿no? Es decir, soy capaz
de otorgarle todas las condiciones buenas a una cosa para dárselas en clave negativa al otro. Y en el fondo, nosotros creemos que no valen las reformas, y eso no significa que en las instituciones no se puedan hacer. Pongo un ejemplo muy claro, cuando hablaba antes de los niveles de opresión. Yo creo que, por ejemplo, que en la Diputación de Guipúzcoa se haya hecho una labor firme que ha llevado a que ADEGI, la Asociación Empresarial de Guipúzcoa, denuncie a un diputado foral de Bildu, en este caso de Protección Social, porque decide ponerse del lado de las trabajadoras, y digo trabajadoras y no trabajadores porque son la inmensa mayoría las mujeres en ese sector, de las mujeres que trabajan en residencias, es una manera también de señalar sus carencias y de señalar cómo la acción política institucional, en este caso gobierno, aparte de la que hablamos en la calle, puede servir para denunciar situaciones, porque no es justo, porque no es natural y porque no deberíamos aceptarlo como normal, que hace bien poco dijeran que el estado del bienestar se iba a reforzar con la economía del cuidado y con todas estas historias, y ahora estemos, bueno, creo que nosotros y nosotras no, pero bueno, que se esté aceptando con normalidad la vuelta de la mujer al hogar, del retorno al cuidado no remunerado y a la invisibilización de la misma, ¿no?, en esto que se llama la economía productiva. Y todo esto para nosotros tiene una hoja de ruta. Es decir, la hoja de ruta para nosotros tiene que ver con el socialismo que nosotros llamamos multidimensional, y igual no es el término más popular y más encantador del mundo, o sea, quizás no suene así de impacto, pero para nosotros con eso lo que queremos decir es que tenemos que articular una agenda socialista que dé respuesta a todas las luchas y que lo dé en pie de igualdad, siendo conscientes de que unas luchas tendrán más espacio mediático que otras por su capacidad de atracción o por el propio interés mediático los que tenemos enfrente, pero desde luego no denostando ni despreciando ninguna lucha de las que se esté dando. La otra tiene que ver con la construcción de un escenario de paz. Para nosotros es importante que no vayamos a un escenario de paz donde nuevamente la historia, y en este caso la historia de este país, que en todo caso le corresponde a este país escribirla, la escriban otros y la escriban haciendo renglones de vencedores y vencidos, donde ellos vuelvan a quedar incolumes como después del 36, que como bien señalaba ayer Pablo Iglesias, parece que fue una guerra entre hermanos que por su carácter visceral o atávico pues se pegaron y no un golpe fascista. Y la última, soberanía. Y en ese sentido pues yo creo que ahí miramos con mucha ilusión a Cataluña. Y decimos la soberanía porque nada hay dentro del Estado español que nos pueda garantizar articular una agenda socialista, articular una sociedad libre e igualitaria y desde luego hacerlo en términos de empoderamiento social y ciudadano. Porque en definitiva estas tres y todas las que se incluyan en el socialismo multidimensional tienen que buscar una cosa: construir una identidad colectiva potente, poderosa, como decía Gramsci, con voluntad de ser hegemónica, y como decía alguien que tenemos mucho más cerca, y con esto ya sí que he terminado, que es un luchador de la izquierda abertzale, de Ezkerraldea, que yo creo que es respetado por toda la izquierda de Euskal Herria, y si no lo es debiera serlo, que se llama Perico Solabarria, y no sé si la frase es suya, pero desde luego él la llena de sentido: si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir.